Profesora Juliana, yo le tengo una invitación especial. La invitación especial es poderle presentar la plataforma. Permíteme, si puedes ingresar tú, yo voy a ingresar también, pero yo voy a colocar datos de una cédula ficticia para que lo puedas observar. Tú puedes ingresar a la página web observatorioods.com. No sé si la estás observando. Sí, la estoy viendo. Perfecto. Todos y todas, por favor, todos, también mi profesor Héctor Mario, que ha sido mi profesor durante muchos años, por favor ingresen a la plataforma del observatorio de los ODS.com. Esta plataforma está en la web y la pueden encontrar allí tranquilamente. Es el Observatorio de los ODS de Antioquia. Alguien me preguntó en su momento que por qué de Antioquia, que si no era muy regionalista. En primera instancia le respondimos primero que era simplemente objeto de estudio nuestra preocupación por Antioquia y por las 9 subregiones y sus 125 municipios. Era simplemente por un interés de estudio. Pero lo segundo, quizás, y lo más importante, para poderle responder a estas personas, es que las tres instituciones que estamos articuladas para sacar adelante este observatorio del desarrollo sostenible en Antioquia, somos instituciones universitarias de orden departamental, Tecnológico de Antioquia, Institución Politécnico Colombiano Jaime Saca David y la Institución Universitaria Digital de Antioquia. Las tres somos de orden departamental y la preocupación por el departamento de Antioquia es fundamental para nosotras. Por eso, o para las instituciones y por ende para los quienes trabajamos en las instituciones. Por eso entonces el observatorio está centrado en el departamento. Con base en eso, mi estimada profesora y profesor, la plataforma, qué pena, la plataforma tiene diferentes enlaces: observatorio, formación, repositorio, quiénes somos, y en observatorio, que es la columna vertebral del proceso, encuentran dos enlaces. La primera es preguntas y la segunda es datos y preguntas. En datos, si entramos un momento a datos, por favor, hacemos clic en datos, nos va a abrir la herramienta de Microsoft Power BI, inteligencia artificial, que nos permite efectivamente medir la percepción y el conocimiento a partir de unos indicadores que hemos diseñado desde el año 2020 en alianza o en estrategia con diferentes líderes del departamento de Antioquia. Y esos indicadores efectivamente tienen una forma de medirse a partir precisamente de la calificación de los actores. Entonces aquí está la georreferencia de dónde son estos actores quienes han contestado los indicadores, y aquí están los indicadores, la cantidad de personas que a la fecha han contestado todos los indicadores. A todos y todas los que están perteneciendo, los que hacen parte de este curso taller, les estamos invitando para que la sesión del día martes pudieran haber llenado los indicadores de 1, 2, 3, 4 y 5. En este momento yo quiero que la profesora llene conmigo, ella desde su computador. ¿Por qué le digo a la profesora y no porque el profesor Héctor Ocampo? Porque el profesor Héctor Ocampo ya lo llenó. Sin embargo, si el profesor Héctor Ocampo le falta alguna por llenar, también está invitado a hacer el ejercicio. Entonces, la invitación es a que nos metamos, profesora Juliana, en observatorio nuevamente, ya la herramienta de Power BI, en la cual podemos consultar los datos, si le hacemos clic en cada objetivo, sino que pudiéramos entrar a preguntas. Cuando entramos a preguntas, aparece documento de identidad. Documento de identidad. Les invito a que diligencien, que ingresen en este momento todos y todas los que están en este momento en el curso taller y diligencien su documento de identidad. Yo voy a diligenciar cualquier documento, simplemente para tener aquí el dato que nos permita referenciar la información. Entonces, coloqué un documento de identidad que no es cierto, que es ficticio. Entro, verifico ese documento de identidad, me ingresa
coloco un correo electrónico, coloco cualquier correo electrónico en particular, coloco mis datos, o sea, mis nombres y apellidos, coloco mis datos, nombres y apellidos, primer apellido, segundo apellido, luego coloco el género, si me identifico con lo femenino, con lo masculino, con otro, pues efectivamente coloco el que considere, coloco una edad en la edad que yo tenga, coloco mi ocupación principal, efectivamente que hay un despliegue de ocupaciones que son importantes y que efectivamente la que usted considere más apropiada. Coloco el municipio donde yo resido, voy a colocar cualquier municipio, en este caso. Cada uno de los que están en el curso taller los invitamos a que vayan diligenciando por favor al tiempo. Colocamos si la residencia está ubicada en cabecera, en zona rural cercana o en zona rural lejana. Colocan la información que ustedes consideren. Si usted en este momento no es residente, no residente con interés, pero tengo interés en el municipio. O sea, yo no resido, por ejemplo, en Abejorral, pero estoy interesado en el municipio porque es el municipio donde nací, por ejemplo. O soy un residente provisional de Abejorral, o soy un residente total de Abejorral, por ejemplo. Coloco la que considere más apropiada. Coloco mi origen étnico, si soy blanco, castizo, esto es una clasificación internacional. Coloco mi nivel último de formación, coloco si tengo alguna discapacidad, aquí aparece por ejemplo todas las que consideramos, o también aparece que ninguna, permíteme, le doy ingreso a alguien, y nuevamente me devuelvo, y ya cuando llene esta base demográfica, sociodemográfica, digo que me quiero registrar. Una vez yo me registro en el observatorio, encuentro la encuesta para la comunidad. Entonces, quiero que la profesora Juliana con nosotros pueda hacer un reconocimiento de las preguntas. Y a todos y todas, por favor, ingresen también al tiempo y van contestando con nosotros este taller, porque esta es la parte del taller de este espacio, que nos vamos hasta las 5:30. Tratemos de desarrollar, de contestar las preguntas. Voy a ingresar a energía asequible y no contaminante. Energía asequible y no contaminante. El ODS 7. Profesora Juliana, le cuento que en el año 2020 nosotros tuvimos un curso taller, este mismo curso, la primera sesión, y llevábamos una propuesta de indicadores de percepción y de conocimiento que diseñamos con base en los que planteaba la ONU. Y hicimos un ejercicio de validación, de conversación en torno a esos indicadores y le hicimos la transformación en indicadores de percepción y de conocimiento, o en este caso, preguntas de percepción y de conocimiento. Entonces, aquí están las preguntas. Del ODS 7, energía asequible y no contaminante. Vamos a mirar las preguntas y usted me va diciendo, profesora, qué calificación. Si quiere usted califique y no hay problema. ¿No? Yo entré, o sea, me registré con mi cédula. Pues. Sí, no, eso está en su computador. Sí, yo me registré con mi cédula, pero bueno, estoy contestando acá. Okay. Bueno, contarles que yo vivo en zona rural cercana. Sí. Entonces, bueno, también hay unas diferencias que también empiezan como que uno reflexione un poco más de este asunto, porque claro, uno en la ciudad la energía pues no se la piensa, el agua no se la piensa, o sea, es como que todo está ahí. Pero a veces en zona rural empiezan a pasar un montón de cosas que uno dice como, ay, esto no era así cuando vivía en cabecera. Pero en este caso pues particular, es que la energía eléctrica con la que cuento es de alta calidad. Pues digamos que no pasa nunca nada y pues está bien, porque además es, como es un proceso de urbanización, o sea, es rural cercano, pues todavía tenemos como muchas ventajas de la ciudad. Quiero dejar claro a todos y todas para que no se preocupen. Esta información en el Power BI, luego yo la hallo con los ingenieros técnicos y la borro.
esta, la que estoy haciendo para que todos visualicen, pero la que cada uno de ustedes haga con su propia cédula, en su propio computador o en su celular, esa sí queda registrada con sus datos. Y quiero también dejar algo claro, esta es información netamente privada, dado que efectivamente allí está el consentimiento de que usted desea llenar esta información. Entonces, aquí está la pregunta abierta, usted ya coloca lo que considere, explique la razón por la que considera que la calidad del servicio de energía eléctrica no sea tan buena. Ya Juliana nos decía, estoy en zona rural, pero aún así, es que la zona rural de Juliana es una zona rural cercana, ¿cierto? No es dispersa. No, es acá, pegados en Santa Elena, y Santa Elena es Medellín, ahí, pegadito. Es un paraíso, Santa Elena es un paraíso, sí. Profe, Muy bien. una Sí, aclaración sobre el cuestionario. sí señor. Sí, que se hizo, pues en parte, gracias al aporte del Instituto Danés de Derechos Humanos. Claro. Tiene muy en cuenta el tema de derechos humanos, por ejemplo, derecho humano a un desarrollo sostenible o el Sí, derecho humano al desarrollo, que exacto. hablaba Tuvimos en la cuenta, profe Juliana. Sí. tuvimos en cuenta ese dato también, porque es que nos parecía muy importante tener ese énfasis puntual. Muy bien. La siguiente pregunta es, ¿conoce programas del municipio, del departamento, de la nación encaminados a promover combustibles y tecnologías limpios? Entonces aparece como opciones, sí o no. Juliana, ¿qué quieres que conozca en caso de que fuera tú? Que coloque, ¿sí o no? Pues mira, yo tengo ahí, yo pondría sí, pero tengo una duda. Y es que, pues yo, por ejemplo, he visto, sobre todo pues ahí en zona rural, que Sapiencia empieza a ofrecer pues un montón de cursos, capacitaciones en zonas rurales para que la gente se anime, por ejemplo, a trabajar con paneles solares. Por ejemplo, en la zona donde yo vivo, como pues son, ¿cómo se dice? Pues tierras pequeñas, parcelas pequeñas y todo. Mucha gente, como en mi caso, pone puertas eléctricas para entrar a las casas. Entonces, hay una campaña fuerte en estas zonas rurales para que la gente utilice, por ejemplo, esas portadas con paneles solares. Eso a mí me parece que es una iniciativa público-privada que empieza pues como a tener una racionalidad distinta en términos del cuidado de la energía. O también, por ejemplo, muchas capacitaciones sobre alumbrado público para que la gente utilice esos sensores, ¿cierto? Para no tener la luz todo el tiempo prendida, sino que se active cuando alguien pasa. Pues yo no sé si esto sirve como programas o lo que ustedes están preguntando acá, ¿cierto? Como programas que están encaminados a promover combustibles y tecnologías y tecnología limpia. Yo creería que sí, por eso dije. Hace parte, sí. ¿Y cuál es tu opinión sobre estos programas? Bueno, ¿no conoces mayor información? ¿Son poco relevantes? ¿Son parcialmente relevantes o son altamente relevantes? Son poco relevantes. ¿Por qué? Y son poco relevantes por varios asuntos. Primero, porque todavía son muy costosos. Sí. Entonces, claro, por ejemplo, tener un panel solar, pues sobre todo en algunas zonas de este país, pues funciona muy bien porque tenemos sol todo el tiempo, ¿cierto? Pues, por ejemplo, Antioquia, bueno, por lo menos en esta zona hay sol todo el tiempo. Pero cuando vos vas a averiguar un panel solar es carísimo. Entonces, la gente dice, pues, o sea, yo no me puedo gastar 5 millones de pesos en un panel solar, entonces yo mejor utilizo la energía de la casa. Yo creo que empieza a ser poco relevante por el asunto de la inversión económica. Entonces ahí lo que tendríamos que mirar, bueno, y lo mismo pasa, por ejemplo, con energías renovables como la eólica, que además es súper costoso pues montar como las turbinas, pero hay zonas del país donde podríamos hacerlo perfectamente, ¿cierto? En los desiertos arriba, pues en Punta Gallina para abajo, yo creo que ahí, por ejemplo, funciona súper bien, no tanto pues en la montaña, pero creo que por ahora son poco relevantes. Bien. ¿Utilizas algún tipo de tecnología limpia para tu residencia o trabajo? No eléctrica, no carbón, no biocombustible, no biodiesel, no gasolina. No. Bueno, no.
Bueno, y ni siquiera los carros. También pongo el mismo ejemplo porque ahorita se está haciendo pues como una campaña para que empecemos a migrar a carros, sean eléctricos o híbridos. Claro. Me tocó en estos días que no me dejaron entrar a la universidad porque solamente estaban beneficiando los carros eléctricos o híbridos, porque casi todos estamos a gasolina. Eso va a empezar a desincentivar que la gente compre carros a gasolina, pero y además porque la Unión Europea puso a 2030 suspender como la venta de carros a diésel y a gasolina. Claro. El problema sigue siendo el costo. Eh, eh, entonces, pues ahí es como difícil, pero yo no utilizo, me encantaría. Claro, claro, el costo es altísimo. Entonces, damos enviar. Todo eso espero que lo estén haciendo aquí al tiempo, porque estamos en espacio precisamente para poderlo hacer. Entonces, por favor, váyanlo llenando, váyanlo llenando. Aquí vamos hablando Juliana, Héctor y yo. Juliana, te invitamos a que entremos a trabajo decente y crecimiento económico. Sí. Muy bien, aquí encontramos el ODS 8, los indicadores que consideramos en su momento. ¿Conoces programas del municipio, del departamento o de la nación encaminados a promover el empleo? Sí. Muy bien, coloco sí. ¿Mencionas uno en algún particular? O, perdón, ¿cuáles? Y si uno de ellos está enfocado en población joven. Sí, esta es de primer empleo, por ejemplo, que es pues el programa así de primer empleo, o también, por ejemplo, bueno, aunque eso yo no sé si es para reducir también brechas, el asunto de emprendimiento, innovación, que también es otro, pues aunque eso tiene diferencias ahí, pero sí existe, por supuesto. Además, porque quisiera dar un dato, pues yo me había preparado también como una presentación de algunas cosas sobre el tema de los ODS, pero doy un dato acá en términos de el asunto de la problemática del desempleo en Antioquia, pues porque es uno de los retos que tenemos en los ODS para Antioquia concretamente. Que además pues se ve agravada en las subregiones más apartadas del Valle de Aburrá, pero en este caso las zonas más apartadas de Antioquia, y es el porcentaje de informalidad, que además ha crecido también con la migración, ¿cierto? La migración interna, pero además también lo que ha pasado con los migrantes, sobre todo con la ola que ha venido desde pues el país vecino, que es Venezuela, que desde 2016 para nosotros, según datos del DANE era del 52%, pero por ejemplo hoy en 2022 la cabecera, que es Medellín, que además es una de las ciudades que nos va mejor a nivel del país, está alrededor del 40%. Eso es escandaloso. Sí, total. Es escandaloso. Entonces, bueno, si fuéramos a eso, pero además la tasa de desempleo para Antioquia está en el promedio nacional, que para 2022 dice el DANE, que está en un 11%. Eso sigue estando supremamente alto, porque estamos diciendo que hay un 11% de la población en Colombia, ¿cierto? Que no garantiza un mínimo vital para vivir, está en pobreza extrema, bueno, además que hay más en pobreza extrema, aunque estén ocupados. Entonces me parece que eso es impresionante, ¿cierto? El reto entonces seguiría siendo generar promoción del empleo local en las subregiones. Vale. ¿Y cuál es su opinión de estos programas? De acuerdo a lo que tenemos acá no conozco mayor información, son poco relevantes, son parcialmente relevantes o son altamente relevantes. Pues yo no, o sea, yo no conozco, yo creo que ahí sería como no conozco mayor información porque sé que existen, pero no sé qué porcentaje en términos de ocupación logra ser efectiva. No sé si la gente que accede, ¿cierto?, logra ubicarse pues, en porcentaje de efectividad, porque también las políticas públicas pues intentan beneficiar a la población, pero a veces no generamos pues un acercamiento y una cohesión suficiente, me explico. A veces generamos política pública que, por ejemplo, en este caso beneficie el empleo, pero los requisitos para que la gente se emplee son enormes. Entonces decimos como vamos a emplear a los jóvenes y entonces un requisito que sean bilingües. Bueno, entonces ataquemos el problema del bilingüismo porque no llegamos a ese nivel. Entonces no sé si pasa esto que estoy mencionando con el tema de primer empleo. Entonces no conozco mucha información de si es efectiva o no pues la política, pero existe. Bueno, ¿y qué percepción tienes sobre la calidad y cantidad de oferta de empleo formal
en tu territorio? Nula, nula calidad, nula cantidad y cantidad, baja calidad y cantidad, mediana calidad y cantidad, alta calidad y cantidad, total calidad y cantidad. No, no, yo creo que baja calidad y cantidad. Porque, o sea, uno encuentra como que la gente dice, no, pero empleo sí hay, o sea, el que no trabaja es porque no quiere, pero no creo que sea tan sencillo, ¿cierto? Es decir, hay unas condiciones materiales y objetivas que a veces limitan, ¿cierto? Que la gente se ocupe y se ocupe bien. Por eso el porcentaje de informalidad es tan alto. Porque si tuviésemos una política pública de empleo que sea efectiva, no estuviésemos hablando que el porcentaje de informalidad está alrededor del 11-12%, y que además, perdón, del 40%, ¿cierto? En Medellín. Y que la tasa de empleo en desocupación está entre el 11 y el 12. Entonces, digamos que la política pública pues no está siendo lo suficientemente efectiva. Muy bien, dejo claro que todo lo que acabo de explicar la profesora es lo que es la respuesta a esta pregunta. O sea, lo que ella acabó de explicar precisamente responde a esta pregunta siguiente, que es explique la razón por la que considera que la calidad y cantidad de empleo formal en su territorio no sea buena. Entonces, es la respuesta que la profesora acabó de dar, me parece estupendo. Por favor, recuerdo a todos y todas, vayan llenando, por favor, al tiempo, mientras vamos explicando el formulario, vayan llenándolo ustedes también, por favor. Disculpe que me salí. Vayan llenándolo. Bueno, profesora Juliana, nuevamente, ¿existen condicionantes que no permitan un empleo o un emprendimiento seguro y digno en su territorio? Condicionantes como, por ejemplo, ser mujer, el tipo de trabajo, la edad, la educación o capacitación, la situación de discapacidad, los problemas ambientales, las decisiones políticas, el trabajo infantil u otros. Yo creo que todas juntas. Sí, yo creo que todas juntas. Y es una, Disculpa. sí, y es una pena que digamos que todas juntas, pero es así. Por ejemplo, aquí quiero plantear un asunto. Mira que nosotros somos un grupo de investigación en el área de las ciencias económicas que trabaja el concepto de desarrollo, pero que además tiene una línea de investigación en paz. Entonces uno se pregunta como, ¿y eso qué tiene que ver? Es porque no es posible generar desarrollo en los territorios sin paz territorial. Entonces, cuando hablamos de desarrollo, implica lo que estábamos hablando ahorita, y es el asunto del acceso a educación, a vivienda digna, a habitar el territorio, ¿cierto? A procesos de alimentación, es decir, de trabajo. Hay un montón de asuntos que están conexos. Entonces, uno de los indicadores más importantes que tenemos es el asunto de la violencia, del conflicto interno, que uno de los objetivos también es, digamos que, promover el asunto de la paz. Y en términos de la paz también tenemos un reto, porque incluso en Antioquia, en el informe que plantea el PNUD, en el último informe que hizo el PNUD sobre retos y avances de los ODS en Antioquia, que fue para 2019, que por efectos de la pandemia esos indicadores no se movieron sustancialmente, pues nos dice que el departamento tiene el mayor reto en el asunto de la consolidación de la construcción de paz en sus localidades, ¿cierto? Principalmente pues a partir de la firma del acuerdo, de los acuerdos de La Habana entre FAREP y Gobierno Nacional, porque además esos territorios han sido cooptados por nuevos grupos ilegales armados que lo que impiden es que la gente pueda organizarse en términos de lo que estamos diciendo. Entonces, yo creo que el tema de la paz es lo más determinante, pero además el tema del género, o sea, siguen existiendo techos de cristal que impiden que las mujeres tengan el mismo acceso en términos de la ocupación y del ingreso que los hombres. Siguen, por ejemplo, existiendo niveles en términos del acceso a ocupación por discapacidad. No existen políticas públicas que beneficien eso, y eso tiene que ver con lo que el profe decía ahorita, con el tema de la vinculación empresarial. O sea, las empresas deben vincularse, públicas y privadas, con el asunto de políticas internas que beneficien el acceso de las personas con discapacidad, para que se vinculen laboralmente y esto tenga, por ejemplo, una repercusión en términos de vía impuestos, de exenciones, de políticas de responsabilidad social, organizacional, universitaria, etcétera. Pero
eso todavía sigue siendo una barrera. Yo creo que todas las anteriores. Perfecto. Y todo lo que acaba de hablar la profesora se colocaría acá, precisamente. Ella, porque nos está explicando de una forma amplia, pero todo eso se colocaría acá, quizás de forma concreta, como cada quien lo considere. ¿Cree usted, profe Juliana, que las condiciones de empleo formal o informal en tu territorio pueden mejorar en el corto y mediano plazo? Bueno, yo creo que sí. Creo que pueden. Ay, profe Mario está alzando la mano. No sé si algo antes de. Sí, profe. ¿Quieres decir algo? El Profe, micrófono. no se te escucha. Coloca el volumen, el micrófono. Ah, sí. Muchas gracias, profe Juliana, por advertir la manito. Sí, quería aportar algo en relación con lo que dices, y es con ese tema tan importante en Antioquia de la seguridad, ¿cierto? Porque, o sea, del conflicto y de cómo el conflicto afecta mucho, afecta el desarrollo, porque es un tema que luego también, eso lo vamos a tener que ver con ese número 16, de la manera señalada, es el tema de la seguridad. Sin seguridad no hay calidad de vida. Y el conflicto armado interno, toda clase de conflictos afectan precisamente el tema de la seguridad. Las personas no están seguras, no se sienten seguras. Eso afecta la calidad de vida, sin duda alguna. Muy bien, muy bien. Y la siguiente pregunta para que avancemos un poquito. ¿Cree usted, profesora Juliana, que las pequeñas y medianas empresas de tu territorio que se encuentran formalmente constituidas reciben apoyo significativo para su fortalecimiento de parte del gobierno u otras organizaciones como universidades o gremios? No, de eso incluso estoy segura, porque es mi campo de trabajo. Que quiero además relacionar con la pregunta anterior, y es que sí creo que puede haber como una fortaleza en términos pues de las iniciativas o de la disminución del asunto de la informalidad o la repercusión en que haya más formalidad. Yo creo que ahorita, por ejemplo, quiero ser pues como optimista en términos de las políticas públicas que se están planteando en el nuevo plan de desarrollo, y es el tema del fortalecimiento de las economías locales y populares, porque la mayor parte de nuestro territorio está conformado por iniciativas de economías que llamamos en el común del rebusque, ¿cierto? El señor del taxi, el de los chorizos, el de las arepas, el del chance. Es decir, ese fortalecimiento de las economías locales que hoy en día son del rebusque o muy subalternas, pues en la nueva política pública de plan de desarrollo se intenta fortalecer. Esto, digamos que no va a disminuir la informalidad, o puede que la disminuya en un porcentaje leve, pero sí puede subir en otros indicadores como el mejoramiento de la calidad de vida en términos de la pobreza extrema, por ejemplo. Entonces ahí creo que puedo ser optimista por ese lado. Y por otro lado, hay algunas iniciativas público-privadas que fortalecen o que ayudan al fortalecimiento de la pequeña y la mediana empresa y de las organizaciones sociales y comunitarias que también tienen un compromiso de desarrollo local en el territorio, como las cámaras de comercio, el SENA, por supuesto, que es la bandera por el tema de la formación y la capacitación. O sea, el SENA llega donde nadie más puede llegar. Claro, por supuesto que existen. El asunto es que también hay que repensar un poco la forma de llegar, porque las economías subterráneas o ilegales tienen cooptados los mercados. Entonces por más que la institucionalidad llegue a fortalecer ciertas dinámicas, pues digamos que no hay posibilidad como de retorno, pero sí existen, ahora no están siendo lo suficientemente efectivas. Muy bien, efectivamente eso hace parte de la respuesta que se podría colocar en esta última pregunta. Siendo así, pues efectivamente colocaríamos lo que cada quien, o sea, yo quiero dejar algo claro. Todo esto que se ha colocado aquí es opinión de la profesora Juliana. Cada quien llena con lo que opine, con lo que conozca. Por eso es de percepción y de conocimiento. Entonces, enviamos el formulario y no quiero, y me disculpan, no quiero continuar en el ejercicio
porque ya se nos está agotando el tiempo, ya son las 5:30 y quedamos en que íbamos a llegar hasta las 5:30, pero compromiso para todos los asistentes al curso taller, es un compromiso, por favor, terminen de llenar el formulario de industria, innovación e infraestructura, de reducción de las desigualdades y de ciudades y comunidades sostenibles. Para simplemente observarlo por encima, permítame entonces, les leo algunas de sus preguntas. En industria, innovación e infraestructura, ¿conoce planes, programas o proyectos del municipio, del departamento, de la nación encaminados a promover la industria y la innovación del pequeño o mediano tamaño de su territorio? ¿Cuál es su opinión de estos planes, programas o proyectos? ¿Existen condicionantes que dificultan el desarrollo de esa industria, la innovación de pequeño o mediano tamaño en su territorio? Condicionantes como carreteras deterioradas, violencia, recursos financieros, educación, capacitación, problemas ambientales, decisiones políticas, dificultades de redes de comunicación u otros. En caso de que su respuesta haya sido afirmativa, explique esa razón. La última sería, ¿cree usted que las condiciones para el desarrollo de la pequeña y mediana industria, para el aumento de la innovación y el mejoramiento de la infraestructura en su territorio, pueden mejorar en el corto y mediano plazo? Entonces aquí también se explicaría la respuesta. Esa sería la que es del ODS 9. En el ODS 10, que es reducción de las desigualdades, es ¿qué percepción tiene usted sobre la cantidad de gastos que tiene en su hogar con relación a los ingresos financieros que recibe? ¿Conoce planes, programas o proyectos del municipio, del departamento, de la nación encaminados a promover la reducción de las desigualdades en su territorio? ¿Cuál es su opinión de esos programas? ¿Cree usted que las autoridades de su territorio, del departamento, de la nación, están haciendo lo que está a su alcance para potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas? ¿Cree usted que las personas con asiento en su territorio están haciendo lo que está a su alcance para potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas como extensión de su responsabilidad social? Ese en el ODS 10. Y en el 11 tenemos las siguientes preguntas. ¿Conoce planes, programas o proyectos del municipio, del departamento, de la nación encaminados a mejorar las condiciones sociales y o físicas de los barrios y las viviendas de su territorio? ¿Cuál es su opinión de esos planes, programas o proyectos? ¿Qué percepción tiene usted sobre la calidad de infraestructura física que tiene el barrio y la vivienda que usted habita? Explique la razón por la que considera que la calidad de infraestructura física que tiene su barrio o vivienda no sea buena. ¿Qué percepción tiene usted sobre la calidad que tiene la estructura de participación de la sociedad civil en las decisiones de planificación de gestión de su territorio? Explique la razón por la que considera que la calidad que tiene la estructura de participación de la sociedad civil en las decisiones de planificación y gestión de su territorio no sea buena. ¿Existen condicionantes para que su municipio o región no sea sostenible, o sea inclusivo, seguro y resiliente en el pequeño o mediano plazo? Y explique por favor por qué considera que sí. Condicionantes como violencia, recursos financieros, educación, problemas ambientales, decisiones políticas, etc. Entonces, ¿por qué es importante contestar estas preguntas? Profesora Juliana, llegamos a un mundo, a un momento que yo quiero mostrarle, que me parece a mí maravilloso. Llegamos a este momento. Si yo abro aquí el observatorio, usted puede observar el resultado que se sacó a partir de la cantidad y la calidad de las preguntas contestadas. Entonces, de esa forma, vamos a tener un dato sociodemográfico de percepción y de conocimiento sobre la realidad que tiene el departamento de Antioquia a partir de lo que los sujetos, las comunidades consideren que es o cómo les golpean las diferentes problemáticas. Aquí, por ejemplo, tenemos un primer abordaje del ODS 7, energía asequible y no contaminante, pero así paulatinamente, y de ahí la importancia que todos y todas vayamos llenando el observatorio, porque nos permite ir conociendo la realidad de lo que nos está pasando en el territorio del departamento de Antioquia. Bueno, hasta aquí entonces quisiera agradecerle a la profesora Juliana por
por habernos acompañado en este espacio de curso, taller. Fue altamente gratificante, admirable el poder escucharla. Es de una admiración total. Uno se siente muy, muy contento. Quisiera ser su estudiante otra vez, porque ya fui en algún momento, pero quisiera ser su estudiante en temas de economía, porque fui estudiante en otros temas distintos, en temas de economía, en temas de infraestructura, en temas distintos, me gustaría. Una preguntita así rápidamente, ¿qué le pareció el observatorio? Pues yo ya le había dicho a Wilfer en algún momento, pues cuando estuvimos conversando de esto y que él me mostraba pues como la plataforma, pero además la intencionalidad, que me parece no solamente maravillosa la iniciativa, sino que además es necesaria, ¿cierto? Y que por lo menos a mí me parece que la investigación que hacemos desde las universidades, sobre todo públicas, que además pues trabajamos con los recursos del Estado, nos formamos y desarrollamos pues como la vida con recursos públicos, pues tiene que servir para algo, para alguien, ¿cierto? Es decir, siempre pensamos en que la investigación tenga utilidad, ¿cierto? Una utilidad pública. Y precisamente esto es lo que podríamos encontrar en el tema del observatorio. Eso en términos como de lo general, que me parece maravilloso, y pues felicitarles por este trabajo, porque además sé lo difícil que puede llegar a ser la construcción de una data tan amplia y pues obviamente esto tiene que tener 1000 pruebas e ir y venir. Pero además también me parece muy sugerente y me gusta como lo que lograron hacer con el proceso de georreferenciación, incluso porque nosotros tenemos procesos pues no tan amplios, pero que necesitan, por ejemplo, estructuras así, y me encantaría como poner esto como para que vamos también revisando experiencias que sean exitosas en este caso. A mí me parece que es una idea maravillosa y les felicito porque esto lo que va a hacer es agarrar información, o sea, información para la toma de decisiones públicas en términos no solamente del cumplimiento de los ODS, que es una obligación, sino además para que las universidades nos empecemos a mover y vamos haciendo cositas de a poco que no nos cuestan mucho. En las universidades podemos tomar acciones importantes que sean de cumplimiento de los ODS, y esto va a servir de plataforma y de discurso de ratificación. Entonces, no, muchas gracias a ustedes por la iniciativa y por el trabajo. Muchas gracias. Profesor Héctor Mario Campo, ¿alguna palabra para finalizar? Muy complacido con la sesión, con el encuentro con la profesora Juliana. Maravilloso, sobre todo que muy pertinente la investigación que ustedes realizan en su grupo de investigación con todos estos objetivos de desarrollo sostenible, con esta idea del desarrollo sostenible, más humano, más inclusivo y sostenible, completamente coherente y compatible. Muy bien, sí, un agradecimiento a nuestros dos invitados especiales del día de hoy, a la profesora Juliana, al profesor Héctor Mario Campo. El día martes nos volvemos a encontrar. En este caso tenemos invitados, dije ahorita 2 ingenieros, en realidad son 3, una experta en vida submarina, una experta en ecosistemas terrestres y un experto en aguas. Y es donde vamos a tocar el tema de la contaminación del agua que bebemos todos los días. Ese me dejó sorprendido cuando dice, nosotros bebemos agua contaminada todos los días. Bueno, independiente, así sea que la estemos hirviendo. Bueno, eso lo analizaremos el día martes. Por favor, a todos y todas, el ejercicio que hicimos de taller, por favor, todos y todas quedan con la tarea, con el ejercicio, llevárselo a su casa, llénenlo con el celular, es muy simple, es muy sencillo, es una data que se va alimentando. Aquí hay gente que está presencial, pero también tenemos gente que está asincrónica, es decir, que va a escuchar este video que está en la página en YouTube, está en Observatorio ODS Antioquia. Allí van a encontrar otra vez este video explicado en 2 sesiones, la parte teórica y la parte práctica. Entonces, muchas gracias a todos y todas. Finalizamos por el día de hoy. Espero que disfruten estas jornadas institucionales en el Tecnológico de Antioquia, y los que son del Poli y de la DIU Digital, que se vengan para acá, que aquí buscamos la forma de que ingresen a bailar un ratico, aunque está lloviendo en este momento. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Mario, Wilfer, gracias. Gracias a ti, profe Juliana. Profe Wilfer.
Chao. Descansen, Muy feliz bien. semana, chao. Gracias, lo mismo. Chao. Profe,